Buenas noches, bendiciones para todos. Acá estamos comenzando con la transmisión, así que vamos a orar para dar comienzo. Padre, una vez más, te agradecemos por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor de todos los que queremos creer y de todos los que van a creer. Gracias por este testimonio que tenemos acerca de tu Hijo para poder llegar a más personas que quieran recibirlo como nosotros, que podamos disfrutar de Él, andar en Él y con Él principalmente. A vos, Señor Jesús, te doy gracias por añadir a la gente que quiera ser salva, por estar trabajando siempre para que podamos testificarte lo más posible hasta lo último de la tierra, porque ese es el fundamento de la doctrina acerca tuyo, de poder ser tus testigos. Y bueno, te agradecemos por estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, acompañándonos, cuidándonos, sustentándonos y bueno, en todo lo que necesitamos estás, dando y respondiendo a cada una de nuestras oraciones a medida que te servimos. Te agradecemos, Señor, por este compartir. Gracias porque sea para la gloria de nuestro bendito Padre por medio tuyo, para la gloria tuya y bendición nuestra y de toda tu iglesia, y que nos dé sabiduría y entendimiento para poder ver un poquito más acerca de la voluntad de Dios en vos para con nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy siguiendo un poquito con el tema de lo que enseñamos, del testimonio de nuestro Señor Jesús, quiero tocar específicamente esto, pero antes de arrancar, ¿no? Quiero leer un versículo que está en la Biblia al día. Yo lo voy a leer nomás para que entendamos el contexto de lo que voy a tocar, ¿no? Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no pretendáis mucho de vosotros ser maestros, pues como sabéis, seréis juzgados con más severidad. Y esto es algo que realmente sucede en aquellos de nosotros que nos agarramos la rienda, por ejemplo, de compartir acerca del Señor, ¿no? A veces somos juzgados por esta enseñanza, por aquella enseñanza. ¿Por qué? Porque se entiende diferente o se interpreta diferente, ¿no? Y también significa que aquellos que nosotros enseñamos, cuando venga el Señor Jesús, vamos a tener que dar cuenta de que esa enseñanza que nosotros dimos, yo creo que si estamos sabiendo que lo que enseñamos no es así, bueno, ahí vamos a tener que darle cuenta al Señor. Si ignorábamos, estábamos equivocados, creo que el Señor lo va a pasar por alto, ¿no? Porque verdaderamente le pusimos corazón a ciertas cosas, pero tal vez enseñamos mal por ignorancia, porque la palabra de Dios es tan grande, ¿no? Y siempre recuerdo una frase de Wilber que decía que la gente va a recibir eso que Dios tiene para que ella reciba, lo que necesita. Y aquello que está mal va a ser como si fuera, al que tiene hambre y sed de justicia, va a ser como si fuera que va a quedar un filtro, ¿viste? No va a entender eso, así que directamente va. Y es algo que para mí es real, ¿no? Por eso tengo confianza en el Señor cuando comparto la palabra, ¿no? Así, con respecto a lo que enseñamos, este tema fundamental que voy a compartir, porque tiene que ver con lo que se enseña y con lo que manda el Señor Jesús a que enseñemos hoy por hoy, para que todos tengamos un mismo parecer, un mismo pensamiento, estemos unidos en esto que es su voluntad, ¿no? De parte de Dios nuestro Padre. Y quiero leerles un versículo en Primera de Timoteo. Hoy vamos a estudiar mucho Primera de Timoteo, versículo. En realidad voy a leer tres versículos en Primera de Timoteo, pero el primero es capítulo 4. Ajá. Capítulo 4. Así que
capítulo 4, versículo 6. Dice, Pablo, por revelación de Jesucristo, le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿No? Eso le decía Pablo en conclusión a todo lo que le venía diciendo anteriormente, ¿no? 4, 6, y esto enseña, ¿qué es lo que estaba enseñando? ¿Qué es lo que le había mandado? Eso es lo que nosotros vamos a delinear. Pero antes de eso, quiero que vayamos ahí al capítulo 6 nomás, de primera de Timoteo nuevamente. El versículo 3 dice, Espera, ahí está. dice, si alguno enseña otra cosa, fíjate vos, con respecto a esta línea, y no se conforma a las sanas palabras de quién, de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la verdad, que A la piedad. a la piedad, perdón. Esto tiene que ver con una relación espiritual con el Señor y con Dios mismo, que obviamente emana una piedad espiritual tremenda, ¿no? Porque eso es lo que tiene Dios para con nosotros, ¿viste? Y el Señor Jesús. Pero tiene que ver con formar esa relación, ¿no? Está envanecido, dice. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice? Apártate de los tales. Bueno, yo quiero aclarar dos cosas acá. La fuente de ganancia, obviamente, de que tiene que ver con hacer dinero, aprovecharse, pero también tiene que ver con, no es en un sentido simplemente económico. ¿La piedad habla de sumisión también? Sí, obviamente. Imagínate que la mayor sumisión fue de nuestro Señor Jesús. ¿Entendés? El cual, siendo en forma de Dios, no pretendió ser igual a Dios, dice, sino que se sujetó, ¿viste? Él a Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice, y así murió en la cruz, ¿viste? Obviamente que sí. Pero bueno, esta fuente de ganancia, hola Mary, Dios te bendiga, no solamente tiene que ver con el dinero. Fuente de ganancia tiene que ver con cuando la palabra dice harán mercadería de vosotros, cuando tienen poder sobre la gente, cuando manipulan a la gente, hay como hay una ganancia porque él se siente el Señor, ¿entienden? Tiene que ver con todo ese tipo de cosas también. Y de esto le habla a Timoteo. Fíjate, cuídate, vos mantener, si esto enseña, vos vas a ser buen ministro. Si alguno enseña otra cosa, ¿viste? A lo que yo te estoy compartiendo ahora, que es la revelación de Jesucristo, está amanecido, dice. Nada sabe, directamente le dice. Así que nosotros no tenemos que caer en esto, por eso tenemos que ver la palabra, qué nos dice la palabra, ¿no? Ante esto, anoté todo mal acá, estoy viendo, vamos a empezar a ver acá en el versículo. ¿De qué? Sí, veo que anoté todo mal, quién sabe qué quise anotar. A veces nuestra cabeza va tan rápido, ¿viste? Que más rápido que el avión. Sí. Vamos a empezar en el capítulo 2 ¿De qué? de Primera de Timoteo. Creo que este fue el tema crucial, ¿no? Miren, acá, aparte de este capítulo, perdón, vamos a comenzar en el capítulo 1, ¿no? ¿De cuál? De Primera de Timoteo. Bueno. ¿Entendés? Donde le dice,
Pablo le dice en el versículo 3, Ajá. como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandase a alguno que no enseñasen diferentes doctrinas, le dice. Creo que es muy importante la doctrina. Totalmente. Acá tenemos que entender de qué doctrina está hablando. Siempre cuando me hace acordar este versículo, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y siempre atiendo a este tema que comunión, partimiento del pan y oraciones hay en muchos lugares fuera de la doctrina de Dios. Y se reúnen muchos fuera de la doctrina. Pero la verdadera reunión está basada en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esta que le está diciendo a Timoteo. ¿Entiendes? Es que se juntan los macumberos, por ejemplo, tienen comunión, comen y oran, no sé a quién, pero ellos oran, ¿viste? Totalmente. Y hay mucho, por dar el ejemplo más allá, exagerado, ¿no? Pero hay muchos pseudo cristianos que también se reúnen fuera de la doctrina, ¿no? Hay una doctrina en la cual el cristiano tiene que estar de acuerdo en el Señor. Amén. Te guste o no te guste, esto va más allá de nuestra carne. Exacto. Y tiene que ver con esta piedad, ¿viste? Tiene que ver con esta piedad, con esta relación que vos formás con Dios por medio del Señor y con el Señor de parte de Dios, ¿viste? Y tenemos que siempre recordar que muchas veces esa piedad, inclusive al mismo Señor Jesucristo le pesó, porque Él le dijo, si puede pasar de mí esta copa, pásala, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Muchas veces no es que nos va a gustar o agradar esto, pero tiene que ver. Entonces le dice esto, ¿no? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, le dice. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea que hay una fe fingida. Y hay mandamientos que no se hacen por amor. Que vos lo vivís, ¿viste? El amor. El amor tiene que ver con lo que vos entendés. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, ¿viste? Como dice Jesucristo, ¿no? En Romanos dice, con todo, alguno morirá por un justo, ¿viste? Pero vas a permitir que tu hijo muera allá por, qué sé yo, el chino allá de Hong Kong que vive allá, que ni le conocés, ni tenés, ni sabés lo que es, ¿viste? Bueno, Dios permitió. Dios lo sacrificó directamente. Y Jesucristo aceptó eso. ¿Entendés? Que es lo más tremendo. Ese amor, entonces, a mí me tiene que llegar esa conciencia para saber de lo que vale, ¿viste? Este mandamiento, ¿viste? Por amor de Dios, ¿viste? Y si yo voy a ejercer ese mandamiento, como dice, amará, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero antes te dice, el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? ¿Viste? ¿Entendés lo que te digo? Este mandamiento es algo lógico, ¿no? Entonces, y eso conlleva la fe no fingida, porque el amor energiza la fe. ¡Pum! Es la que dispara nuestra fe. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron, dice, a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Fíjate vos, acá estamos hablando de un hecho de que este tipo de entendimiento no es meramente intelectual. Este es un entendimiento que vos lo lográs o se logra en vos cuando, lo que decía Lucho, te sujetás, tenés sumisión, ¿entendés? A la voluntad del Señor, ¿no? Pero sabemos que la ley es buena, dice, si una la uso legítimamente,
conociendo esto, fíjate vos lo que dice esto, que la ley no fue dada para el justo, para aquel que ama, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y hasta ahora no entramos en la sana doctrina, ¿viste? Te está diciendo, pero todo eso, para ellos fue dado la ley. Doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate vos que acá le está orando directamente a Jesucristo. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, dice, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y esto tiene que ver con lo que decía al principio. Muchas veces tal vez vamos a enseñar mal, pero por ignorancia, claro, no por mala intención. malas intenciones. Tal cual. Y por eso acá tenemos un ejemplo. Pablo fue perseguidor en la iglesia porque él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Era una blasfemia llamarle Señor a otro que no sea Dios, digno de muerte, directamente. Él era, en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Viste? Pero él creía eso hasta que se le apareció Jesús, ¿viste? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? Pecadores. A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Acá es donde comienza la doctrina. ¿Viste? Él comienza con la doctrina. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrare en mí primero toda su clemencia o piedad, ¿viste? Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Ahí está la doctrina, la base de la doctrina. ¿Vieron? Esto es algo bastante tremendo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es algo tremendo, ¿no? Este mandamiento, hijo Timoteo, le dice, te encargo, para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. No hay que desechar eso, ¿viste? No tenemos que ser como Samuel, que se quedó llorando por Saúl, ¿viste? Hasta que Dios le dijo, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? Límpiate y ve que yo te envío a buscar el rey que yo elegí, ¿viste? Ahí le dijo por David, ¿viste? De los cuales dice son Himeneo y Alejandro, ¿viste? A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Sinceramente no entiendo la profundidad de esto. Soy sincero que acá hay algo que no entiendo y creo que poco van a entender la profundidad de esto, pero de que le dice esto, ¿entiendes? Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Entiendes? Eso es la doctrina, hermano, de la cual, porque de tal manera amó Dios al mundo, esa es la doctrina. Hay que aprender a tomar todo el mensaje, ¿viste? Manifestado en la palabra. Cuando vos lees un versículo tenés que tomar todo lo anterior, lo que se dijo en todos los lugares, ¿viste? Y ahí vos podés tener un entendimiento por todos los hombres, dice, por los reyes y por todas las personas, los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿viste? Hay un propósito para esto.
para que nuestra vida sea mejor, ¿viste? En este mundo. Mira que la vida en este mundo no es fácil y se te va como el agua entre los dedos, ¿viste? Así que aprovecha esta doctrina, ¿entendés? Para que no se te escape tan rápido, se te escurra entre los dedos, ¿viste? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere realmente, por esto es el punto de Jesucristo, que todos los hombres sean primero salvos y después vengan al conocimiento de la verdad. Jamás vas a poder venir al conocimiento de la verdad si no recibís a Jesucristo para salvación, ¿viste? Porque ahí vos recibí el Espíritu, Dios te ingresa al cuerpo de Cristo y ahí tenés, ¿viste? El acceso en el cuerpo con el Espíritu ese que no miente y te enseña la verdad y a la palabra de Dios, ¿viste? Esto es algo tremendo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso para que no nos olvidemos que Él realmente, como hombre, logró esto. El cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido de tiempo. Para esto, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Yo entiendo lo que dice Pablo acá porque verdaderamente más de uno le habrá dicho, ¿y vos quién sos para venir a enseñar estas cosas? ¿Entendés? Porque siempre está aquel que quiere desacreditar lo que vos estás compartiendo de la palabra. Y no, ¿viste? Vos tenés que tener la convicción, como tenía Pablo, en ese momento del llamado que tuviste, en este sentido, en aquello de nosotros, lo que enseñamos, lo que transmitimos. Hay que tener la convicción de hacerlo y lo hace de corazón. Y amén de que se te equivocó en lo que manifestado o no, bueno, Dios se va a encargar de lo que reciba la gente sea lo que necesita, ¿viste? Lo que necesita, ¿viste? Y hay que aprender a creer en estas cosas. Aquellos de nosotros que enseñamos tenemos que aprender estas cosas, porque no es fácil este lugar, ¿viste? Porque vos tenés que estar siempre transmitiendo y Sol que está en el ojo, ¿viste? Y eso le decía a Pablo, ¿verdad? Digo en Cristo y no miento, porque le decía, mira, este es mentiroso. Este anduvo, mató a cuánta familia y se hace el cristiano, se hace el seguidor de Cristo, ¿entendés? Pero él tenía convicción, él sabía la gracia y misericordia que había recibido en el Señor, ¿viste? Y acá nos vamos a entrar en un tema también, vamos a hacer un paréntesis con los siguientes versículos que van a entrar acá, ¿no? A continuación, un paréntesis donde hay muchas diferencias, muchos entendimientos diferentes acerca de estos versículos, porque verdaderamente uno entiende de una manera, otro entiende de otra manera, y bueno, vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Acá en este contexto, claro, vamos a ver en el Espíritu, vamos a creerle al Señor cómo va. Quiero pues, claro, acá hay una diferencia. Cuando Pablo le habla en la carta a los Efesios, que en realidad no es la carta a los Efesios, pero Efesios conocemos nosotros, obviamente había un problema más con el hombre que era casado que con la mujer, porque le insiste al hombre, mirá, vos tenés que amar a tu mujer como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella y le da todo de le da al hombre, porque ella es tu carne y el que aborrece su propia carne, ¿entendés? A sí mismo se aborrece, ¿viste? Y así le da bastante al hombre. Pero acá nos vamos a encontrar con una situación que cambió. Obviamente entendemos que cambió. Acá el problema aparentemente, por el contexto, viene a ser la mujer. En la carta a Timoteo. Pero convengamos que está en Efesios Timoteo también. Acá ya se dio vuelta el asunto, ¿no? Acá hay otra situación.
Y nosotros tenemos que tomar todo el mensaje completo, ¿viste? De Efesios, de Gálatas, todo. Y antes de avanzar yo quiero leerle un versículo en Gálatas, hablando de Gálatas, pero vamos a dejar ahí el dedo. Gálatas. Gálatas capítulo 3. Versículo 28 para tener en cuenta. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni qué. Ni mujer. Ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en qué. En Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Ahí es donde nos ubicamos para ver estos sentidos. Obviamente que después en el funcionamiento el Señor te marca un orden. ¿Viste? Porque todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden. ¿Viste? Hace todo decentemente y con orden, ¿no? Bueno, el primero que estaba fallando generalmente es el hombre. Pero hubo casos también como acá, evidentemente, aparente, había una falla en la mujer, porque le dice en el capítulo 2 de Timoteo primera, versículo 8, le dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Viste? Había un momento que el hombre se tenía que levantar en esa situación, ¿viste? Sin ira ni contienda. Había una contienda, evidentemente, que estaba pasando. Asimismo, que las mujeres se atravían de ropa, bueno, esto tiene que ver con la costumbre de aquella época, ¿no? Decorosa. Decorosa. 9. 2.9. Segunda de Timoteo 2.9. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2.9. Asimismo, que las mujeres se atravíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Buenas obras. Otro versículo dice, mostrando más lo que se tiene adentro que lo que es externo. ¿Entienden? Ese es el ejemplo que tenían las mujeres. Como corresponde a mujeres que profesan, ¿qué cosa? La piedad. Mostrando más el testimonio de Cristo que otra cosa, ¿no? La intención tanto de la mujer como del hombre, y acá entramos todos, es mostrar más a Cristo que a nosotros mismos. Y este es el error que comete el ser humano. Quiere mostrarse más el ser humano que a Cristo. ¿Entendés? Esta es una cuestión difícil, ¿no? La mujer, y está hablando de la mujer casada, según el contexto, porque la palabra mujer se traduce como esposa o mujer, ¿entendés? Está hablando de aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Por qué digo la mujer casada? Porque acerca de la soltera, Corintios dice, la mujer soltera tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y vos tenés que agarrar todo el mensaje. No es que la mujer soltera es menos que el hombre. No. Débora fue una jueza y gobernó Israel durante 40 años y era soltera. Y fue en la época de la ley, ¿entendés? Fue en la época de la ley. Tenemos un gran ejemplo. Pero ella era una mujer que tenía cuidado más de las cosas del Señor, de cómo agradaba al Señor. Ahí yacía su sabiduría. No era casada. Evidentemente no era casada, ¿no? Por contexto, ¿no? ¿Se entiende? Dice, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y esto tiene que ver en la reunión. No, porque evidentemente, como los corintios, la mujer interrumpía al hombre que estaba enseñando y tomaba la parada a ella. Es más, si alguno ignora estas cosas, ignore, le dice el Padre. Nosotros no tenemos esa costumbre. Dios no es Dios de confusión, sino de orden, le dice. Como en todas las iglesias de los santos.
sino de paz, perdón, como toda la iglesia de los santos, ¿no? Así que estaba sucediendo medio que lo mismo. El hombre que estaba a cargo de la reunión, ¿viste? El que enseñaba, porque dice el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas, y si alguno quiere profetizar, que lo hagan en turno, ¿viste? Sí, ¿Entendés? La doctrina se llevaba primero él, después yo, después él, ¿viste? Era diferente hoy a la transmisión, ¿viste? Creo que hemos perdido tal vez en muchos casos la línea como ellos se movían. Sin embargo, la línea que nosotros nos movemos, estamos volviendo a la doctrina, por eso es imprescindible la enseñanza, y también deberíamos aprovechar tener reuniones donde comparte uno, comparte otro, como sea abierto el asunto, ¿no? Y no esté siempre yo compartiendo, tal vez acá porque hay una línea, ¿no? Entonces le dice a la mujer casada que aprenda en su casa, como le dice a la de Corintios, ¿no? Porque esta mujer estaba teniendo un problema, obviamente que le cortaba y tomaba la parada del hombre que dirigía esa reunión, ¿no? Entonces le dice, no permito a la mujer, y que ejerza dominio, algún tipo de dominio, ¿no? ¿Y por qué le dice eso? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Hubo un orden, ¿no? Entonces le trae a la memoria. Y Adán no fue engañado, dice. Por eso se dice que Adán traicionó. Adán sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Adán traicionó, lisa y llanamente. Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto significa que agarró y le dijo, vení, y el otro sabía que para ahí no tenía que ir, pero fue. Se dejó llevar. ¿Viste? Y este es el versículo controversial que existe después, ¿no? Y a donde salen un sinfín de doctrinas. Dice, pero se salvará, dice, engendrando hijos y permaneciera en la fe, el amor y santificación con modestia. Lo primero que tenemos que entender acá, que entró hablando de Adán y Eva, ¿viste? Ahí vos tenés que volverte a Adán y Eva. Eva fue la que, ¿viste? En cuanto a ella le dice, se salvará a ella teniendo hijos, dice. Este engendrar es una palabra que tiene que ver no solo con tener hijos, sino con criar al hijo, educar al hijo, ¿viste? Mantenerlo en la fe, como dice acá, amor y santificación con modestia. ¿Entiendes? Tiene que ver más con Eva que con otro. Sin embargo, pasa a ser ejemplo de todas las mujeres, ¿no? Pero está hablando de la mujer casada. Tener hijos no significa solamente parir un hijo, porque en aquella época también adoptaban hijos, ¿viste? Y la mujer que no tenía hijos, tampoco era relevante esto. Si ella se mantenía en la fe, en la santificación y con modestia, atendiendo sus funciones como esposa, también, ¿viste? Estaba bien. ¿Entendés? ¿Entiendes? Porque vos tenés que agarrar todo el contexto y te vas a encontrar con muchas personas que eran estériles en aquella época, ¿no? Y a muchas a las que Dios les sanó, ¿viste? Pero bueno, este es un contexto para el matrimonio. No estamos hablando acá de la mujer soltera, porque había un problema en aquella época. Entonces Pablo se mete a decirle a Timoteo, mirá, obviamente que Pablo fue informado. Todos aquellos que no están enseñando esto, bueno, corregí, enseñá la doctrina, fíjate, mantener la doctrina o enseñar sobre estas cosas es lo que se tiene que hacer. Y bueno, a veces los que enseñan son juzgados severamente, como leíamos este versículo, pero bueno, es algo por lo que hay que pasar, porque si no, no vamos a hablar nunca de estas cosas. Hablamos de lo que a nosotros nos conviene y punto, ¿viste? Bueno, después Timoteo 3 y 4, versículo 3, obviamente, capítulo 3, te habla de las funciones de los líderes.
¿viste? Y le dice cómo tiene que ser líder. Evidentemente, era esto lo que tenía que establecer Timoteo, ¿eh? Esta era la función de él, ¿no? Cómo tenía todos los requisitos que tenía que tener, porque estos que enseñan, teóricamente tienen que ser los ancianos, los líderes, como se les llama hoy, no porque estén más arriba que los demás, sino porque es la función que le tocó, ¿viste? Y no es una función mayor a la que tiene otro miembro de la iglesia, sino que es la función que tiene simplemente. Como decía Pablo, Apolo y yo sembramos, pero el crecimiento lo da Dios. Cada uno de nosotros va a recibir su recompensa, sí, pero acá el que da el crecimiento es Dios y el Señor Jesucristo, ¿viste? No tiene nada que ver, no acreditemos cosas que no tienen nada que ver, ¿viste? Pero sí, para que Dios dé el crecimiento, Él establece este tipo de cosas en los líderes. Claro, Marco. Hay un orden para que no haya confusión, para que haya paz, para que haya orden, y para que las iglesias aprendan a ver un ejemplo, porque estamos hablando de la piedad, es algo que se vive, es algo que se muestra, no es algo meramente se dice, que meramente se dice. Es fácil hablar, ¿viste? Hay personas que son muy elocuentes de hablar. Yo soy medio corto en la elocuencia, pero he formado algo de práctica, ¿no? Pero es fácil hablar, ¿no? Pero por tus palabras serás juzgado, dice la palabra. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que cuidar, ¿no? Y da a entender que todo este evangelio dado por Jesucristo debe ser manifestado en aquellos y por aquellos que son ejemplos y líderes en el Señor hacia su iglesia. Y por eso le dice, apacentar la grey de Dios, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo, no como teniendo señorío y no por obligaciones, ¿sí? Que es lo que evidentemente en muchos casos sucede. Así que ahí entramos en el capítulo 4, ¿no? Capítulo 4, te pueden leer capítulo 3 tranquilamente, y son requisitos que por más vueltas que le demos, ¿viste? Porque yo sé que le queremos dar vuelta a estas cosas, el ser humano tiene esto en la cabeza de querer, son requisitos que Dios estableció en Cristo y punto, ¿viste? Y que tenemos que aprender a ser, como dijo el hermano, sumiso a eso, ¿viste? Tengo que someternos a eso. Y no me someto a eso, ¿me entendés? No sé, yo no puedo decir que estoy sometido a Cristo. Pero bueno, y acá en el capítulo 4 le dice, pero el Espíritu 1 dice claramente que en los posteriores tiempos habrán algunos que apostatarán de la fe, ¿viste? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, en aquella época decían prohibirán casarse. ¿Viste? Que por ejemplo el cura católico está prohibido casarse. ¿Entendés? Sin embargo, el obispo acá te dice marido de una sola mujer y todo. A todos los requisitos, todo lo contrario hicieron esto. Casarse. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y esto hay ideologías muy fuertes, muy diabólicas con respecto a eso. Por ejemplo, los veganos, ¿entendés? No, cuidado con estas cosas porque como estas personas que sufren de celíacos, bueno, bueno, eso no estoy diciendo de esa enfermedad, que son delgadas, anorexia, ¿viste? Y se empiezan a debilitar porque no comen y todo, y son diabólicas estas doctrinas porque no comen esto, porque no quieren comer aquello, porque le inculcaron esta doctrina, ¿viste? Y le dijeron que le manipularon tanto la cabeza
que van y vomitan lo que comen. Sí, totalmente. Y terminan enfermándose y hasta muriéndose por estas causas. Cuidado con estas cosas. Y fíjate, en aquella época ya está revertida. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse, dice, si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Viste? Entonces, bueno, ahí es donde vos tenés convicción. Esto es lo que tengo para comer. Capaz que no me alcanza para otra cosa. Tal cual. ¿Viste? Tal cual. No me alcanza para hacer la dieta de los reyes, ¿viste? Bueno, pero esto es lo que tengo, que me alimente, que sea nutritivo mi cuerpo, Señor Jesús. Bendecí esto, que me caiga bien a mí, a mi familia, y bueno, comer, con fe, hermano. ¿Entendés? ¿Qué va a hacer? ¿No tengo aceite de olivo? Le encajo el aceite que tengo. Lo que hay. Sin aceite. No tengo aceite, le meto con agua. ¿Viste? Es lo que hay. Es ¿viste? lo que hay. Y ahí le dice, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. Nutrido, ¿viste? Nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha, dice, las fábulas profanas y de vieja y ejercítate para la piedad. Qué maravilla. ¿Viste? Desecha todo eso, viste que eran fábulas profanas y de vieja. Fíjate que esto ya se ve que ya venía y venía y venía, ¿viste? Y más el judío que venía con esta cosa de no comer cerdo, comer legumbre y todas esas cosas, y de ayunar, que obviamente hace bien, no digo que no haga, pero está en cada uno hacerlo o no, y tener que tener una medida para el ayuno. Si tenés algún problema de salud, no vaya a ayunar sin control médico, te digo bien ya, porque te puede hacer mal. Si sufrí de presión baja, no vaya a ayunar. Si sufrí de presión alta, no sé, hacete ver, ¿viste? Pero bueno, todo tiene que tener su medida, su coherencia, su equilibrio, ¿entendés? No es que me dice Norberto y yo voy. No, hay gente mucho más sabia que yo en estas cuestiones, ¿no? Hay que informarse, preguntar antes de dar paso en cosas, ¿viste? Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Tiene un tiempo de provecho en nuestro físico y nos hace bien. El ejercicio corporal no te dice que no hagas. El sentido de este versículo es que te dice que tiene un límite ese provecho que te brinda, porque nuestro cuerpo envejece. Como dice la palabra, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior día a día se va renovando, ¿viste? ¿Entendés? Pero la piedad no, ¿viste? Como te dice acá, pero la piedad para todo aprovecha. Haciendo ejercicio, no haciendo ejercicio, comiendo, no comiendo, todo aprovecha. ¿Viste? Pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Entonces ahí es donde vos palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice, quiero pues por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Claro, imagínate vos, que Pablo venía con todas estas cosas y había todo un tema diferente acá. Y él sufría oprobio. ¿Viste? ¿Quién es este Pablo? Pero ¿y qué se cree él para venir a decirme a mí que yo no puedo hablar en la iglesia? Le saltó la mujer de allá de aquel, ¿viste? ¿Entendés? Y se armó, ¿viste? O cuando le dijo a los de Efesios, vos tenés que tratarle a tu mujer como Cristo le amó a la iglesia. ¿Y vos quién te crees para decirme eso? Para meterte en mi matrimonio. ¿Habrá sufrido? Porque hay que agarrar todo el contexto, ¿viste? ¿Entendés? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y los que creen son los que no ponemos sumisos a esto. Nos sujetamos a esto. ¿Viste? Y no me gusta tal vez. Pero no es una cuestión que a mí me guste.
Nosotros tenemos que buscar lo que le agrada al Señor, lo que le agrada a Dios. Y a medida que lo hacemos, vas a ver que eso va a ser lo más agradable para vos, para mí y para la familia. Porque jamás Dios nos va a pedir algo que a nosotros nos va a perjudicar. ¿Viste? Nos va a traer agradable a nuestra vida, algo agradable. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Bueno, esto manda y enseña, manda, le dice, y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice, pues él era uno de los más jóvenes ahí, sino ese ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, fe, pureza, espíritu. Entre tanto que hoy, dice, ocúpate en la lectura y en la exhortación y en la enseñanza. Le dice, no, bueno, mantenete en estas cosas, estudiar, trabajar en esto. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Había obviamente un liderazgo, ¿no? Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para tu aprovechamiento. Dice, fíjate que para tu aprovechamiento estas cosas, es decir, el mal que hace, ¿viste? Que al que recibe tal vez, ¿viste? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿viste? Esto es algo tremendo, ¿no? Porque hablábamos de la salvación es por gracia, es un don de Dios. Pero el único que sabe exactamente quién es salvo es Dios. Nosotros seguimos trabajando en estas cosas. No creamos, ¿viste? Porque el único que sabe de corazón el asunto es Dios, ¿viste? Es un don la salvación por gracia, ¿viste? Pero el que sabe, mientras tanto nosotros seguimos laburando, ¿viste? Yo creo que soy salvo, ¿viste? Muchos de nosotros creemos que somos salvos, pero el que sabe exactamente esto es Dios y el Señor Jesús, ¿viste? Yo no puedo tener el 100% asegurado, ¿viste? De que hay muchas cosas y muchas maneras de interpretar la Biblia acá. Pero sí sabemos que la salvación es un don y es por gracia, ese favor, ¿viste? Divino de Dios, ¿no? Pero es por fe, para que sea por gracia. Aclaremos bien esto, ¿no? Dice, no reprendas al anciano, te dice, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, ¿viste? A las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, ¿viste? Pero si alguna viuda tiene hijos, tienen nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas las que en verdad es viuda y ha quedado sola, esperan Dios y es diligente en súplica de oraciones noche y día, más la que en verdad es viuda, ¿no? Está hablando de la verdadera viuda, claro. Porque hay otro tipo de viuda que habla. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Entiendes? Manda a esta también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente a los de su casa, ha negado la fe, dice. Y es peor que un incrédulo. Claro, las viudas en aquella época, imagínate cómo no tenían pensión, no tenían jubilación, no tenían nada. Inclusive hay muchas viudas que no tienen nada, ¿viste? ¿Y quién le mantiene? Siempre el mandamiento de Dios era que los hijos mantengan a sus padres. Por esta cuestión de que el ejercicio corporal para poco es provechoso, porque tu cuerpo se desgasta, ¿viste? Tú físicamente te desgastas, y las viudas, las mujeres se sentían más, porque tienen una contextura física más débil que el hombre. Capaz que un hombre de 70 años, 80 años todavía está haciendo trabajo físico, ¿viste? Y fuerte, y bien puesto. Pero una mujer ya no, es difícil a esa edad, ¿entienden? Bueno, ahí habla de todas estas cosas. Bueno, y
Sigue hablando. A ver. Bueno, en el versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿viste? Pues la escritura dice, no podrá bozar algo el que trilla y digno el obrero de su salario, ¿viste? En aquella época sí, esto era algo así, ¿viste? Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, y estos 2 o 3 testigos no hay que... Esos testigos que vos agarrás de cualquier lado, ¿entendés? Tienen que ser testigos. Esta palabra testigo está hablando de otro anciano tal vez, o de un diácono, en donde está hablando de personas que son ejemplos, que tienen esta calidad de vida que nombra Timoteo en capítulo 3. De ellos está, ese es el contexto, no es cualquier persona, ¿viste? Bueno, a los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman, ¿viste? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Bueno, hermano, tenemos que aprender estas cosas. Cuando se trata de Dios y del Señor Jesucristo, no hay tutía. No hay tutía, como decimos. No hay amigos. No hay, ahí tenemos que ser firmes. Nos duele, se enfrentan nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero tenemos que aprender a decirnos las cosas, la verdad. Lo que está mal, lo que está bien, está bien. Y tenemos que aprender a ser manso cuando nos dicen algo, ¿viste? Porque dice recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Viste? No imponga con ligereza la mano, ni participe en pecado ajeno, consérvate puro, dice. Bueno, ahí le dice, los pecados de algunos hombres, en el 24, se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más los otros se les descubren después. No es una cuestión de que vos le tenés que descubrir el pecado. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultos. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, ahí le dice al siervo que trabaje de corazón directamente, como dice Colosenses, que sea ejemplo, que tenga bien a su amo, todo, ¿no? Y el versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa, el versículo que leímos primero, ¿no? Y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿bien? Y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecida. Dice, nada sabe. Y delira, fíjate vos cómo le trata la palabra, acerca de cuestiones y contiendas de palabras en las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Donde ustedes ven esto, hace un paso aparte. ¿Puedo leer esta versión? Sí, lee. ¿En qué número de capítulo? La Pedro. Bueno, El 4. No, ¿qué versículo? Y ¿Vale? el 3, El tres. que es lo que leyó Norbert. Ah, Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. qué bárbaro. Que dice apártate de los tales, Tremendo. al final, ¿no? Pero cae maduro, ¿no? Qué tremendo la traducción. Pero gran ganancia es la verdad, ¿no? Gran ganancia es la piedad, acompañada, Es la piedad. acompañada de contentamiento. ¿Viste? Esa es la ganancia que yo tengo, la piedad, esa sumisión, ¿viste? Esa sujeción
esa humildad, esa mansedumbre de recibir, ¿no? De mantenerme en comunión con el Señor, ¿no? Porque si no, yo me mantengo más en comunión con el hombre, como decía Pablo a los Gálatas, ahora vine a agradar a los hombres antes que a Dios. ¿Entendés? Me duele tal vez tener que apartarme de un hermano porque le quiero mucho, pero si ese hermano vive y le puede el orgullo, le puede la arrogancia y no quiere entender, y bueno, ¿qué tengo que hacer? Un paso aparte, porque si no yo lo voy a seguir a él en vez de a Jesucristo. No puedo consentir esas cosas. Yo le amo con todo mi corazón. ¿Viste? Me duele. Y también me enoja, evidentemente. Tengo sentimientos encontrados, pero no soy yo el que va a juzgar. Me tengo que pasar. Tengo que decidir. Tengo que decidir estas cosas sin prejuicio. ¿Listo? Yo, bueno, acá me prendo por el Señor. Dice, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuidado con esto, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, y no está mal enriquecerse, pero hay que tener una medida, Cuando vos tenés un deseo ferviente, más allá de tener al Señor por enriquecerte, ahí es donde está el peligro. ¿Dice? Pues raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual descodiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Así es. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla que tenés adentro, ¿viste? Porque tentaciones tenemos por todos lados, ¿viste? Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Eso significa sin mancha. Sin mancha. ¿Viste? En estas cosas vos no tenés que transar, como quien dice. Tiene que ser sin mancha. ¿Viste? Ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra en el imperio eterno. Amén. Siempre eterno. A los ricos, dice, y acá están los ricos, ¿no? ¿Viste? Que se puede ser rico, ¿no? De este siglo, manda que no sean altivos. Esta es una tentación, porque tener más te crees más que el otro. ¿Viste? Ni pongan la esperanza en la riqueza. Y hacen este gesto, ¿viste? No, hermano, así se puede terminar todo. Así es. Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, hermano. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, le dice, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos, fíjate lo que le dice acá, de la así llamada, falsamente llamada ciencia. Qué tremendo. No, nosotros descendemos del mono. Allá ya le decía, ¿viste? ¿Entendés? La cual dice, mirá,
profesando algunos, se desviaron de la fe. Agarrar ese canal, ¿viste? History Channel. Ay, Dios mío, el delirio que tiene esta gente, ¿viste? No. Y bueno, ¿qué pasa? Se desviaron de la fe. ¿Viste? Se desviaron de la fe. No, nosotros hacemos primaria, secundaria, estudiamos toda la evolución esa de todo, una locura, son todo teorías, nada de comprobado, una locura, cómo se metió esta falsamente llamada ciencia. La gracia sea contigo, amén. Bueno, esto era más o menos lo que quería compartirles, sé que es un poquito largo, no, pero vale la pena repasar lo que tenemos que enseñar, la doctrina, porque la doctrina tiene que ver más con, obviamente, una manera de vida, una manera de vivir, no tanto con conocimiento, palabras griegas, palabras aramías, palabras hebreas, ¿entendés? Acá estamos hablando de la piedad, ejercítate para la piedad, ¿no? De testificar a Jesucristo, de ser ejemplo en estas cosas, de tener un testimonio verdadero, ¿viste? De ser manso, de ser humilde, ¿viste? De no meternos en cuestiones, bueno, está bien, hermano, yo entiendo distinto que vos y terminar ahí, ¿viste? Podemos seguir estudiando más adelante, bueno, sí, ¿viste? Vemos, y si no, en el retorno vamos a entender, ¿viste? Pero no por eso separarnos, dividirnos, reventarnos, ¿viste? Y a los que persisten en estas cosas, bueno, uno tiene que tener esa convicción de decir, bueno, está bien, es lo que vos elegís, pero yo no. Hacé un punto aparte, un paso aparte, ¿viste? Sin prejuicio. Para mí está mal lo que vos estás haciendo, pero es tu cuestión, yo no te voy a juzgar. Tengo un juicio, sí, para saber lo que está bien de lo que está mal. Y lo que está bien no condice con lo que vos decís hacer. Así que tomá un punto aparte. Tené eso en tu corazón firme. Amá, ¿viste? Perdoná, humillate, todas esas cosas, ¿viste? Que son las que agradan a Dios y al Señor Jesucristo. Porque es el ejemplo. Y fíjate porque sed imitadores de Dios como hijos amados. Dios tuvo una gran humillación hacia su creación, porque entregó lo más amoroso, lo más valioso que él tenía, que era su Hijo Jesucristo. Así que no digamos que Dios no es humilde, porque Dios es mucho más humilde que cualquiera de nosotros, ¿viste? ¿Entendés? Porque por salvarme a mí y a vos, ¿viste? Entregó a Jesucristo. Y los dos estamos cortados por la misma tijera. No somos hueso blando. Somos duros de roer, como dice el refrán. Así que oremos, hermano, y agradezcamos, ¿viste? Padre, te damos gracias por tu gracia, tu misericordia para con nosotros, para cada uno de los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro hermano mayor amado. Gracias porque aprendamos esta enseñanza, tu doctrina de Él, con ese espíritu que nos diste, que nos guíe y nos haga permanecer en estas cosas, para que podamos día a día poder servirle mejor y así servirte a vos, que viniste a salvarnos, trayendo la vida de nuestro Señor a nosotros, y viniste a rescatarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos reconciliarnos con vos y vivir en armonía y disfrutar todos los días de nuestra vida, no solo en esta vida, sino en la venidera. Te agradecemos, Padre, por tanto amor, por tanta misericordia. Te honramos, te veneramos y te glorificamos, y tratamos de hacer esto todos los días de nuestra vida. Nos esforzamos acá, Padre, honestamente, realmente luchamos en estas cosas y le ponemos corazón más allá de nuestros defectos y errores. Te agradecemos tu perdón, tu misericordia en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gloria a Dios.
Queremos orar, Victoria Jara. Jara. Por Victoria Jara, te agradecemos, Padre, por trabajar en ella como vos nomás sabés hacerlo, porque mejore su salud, porque esté mejor. Es la tía de Norma Mariño, te elevo a Norma que la va a cuidar, y bueno, que vos estés actuando ahí de la manera que solo vos conocés, mejor seguramente que cualquier médico y cualquier profesional, y poniendo tu mano sanadora en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones. Hermano. Sí. También por Sergio Omar Brites, que es un paciente que es cristiano, Ajá. que nosotros vamos a hacerle curaciones, también vive en una situación muy precaria, ¿viste? Y está con un problema de salud grave, una herida grave, y también... Ajá. Bueno, y aprovechamos acá, justo que estamos en vivo, para todos los hermanos que nos acompañen en la oración, por Sergio Omar Brites, que está pasando un momento desagradable en cuestiones de su vida, por cuestiones de salud, para que mejore, para que pueda él mejorar su estado de vida, esa condición precaria en la que vive pueda ir pasando por la sanidad, la protección y la mano de Dios, que la cual estamos rogando hoy te estamos rogando, Padre, para que pongas tus manos en estas cosas, en el nombre de Jesucristo, poderoso y valeroso, y por donde todo tu poder se manifiesta. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar. Nos extendimos hoy un poquito.